días, hermanos, paz y bien. Escuchemos lo que Jesús nos quiere decir en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de la sinagoga que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá». Entonces Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría de hemorragias desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando: «Con solo tocar su manto quedaré sana». Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: «Ten confianza, hija, tu fe te ha sanado». Y en aquel momento la mujer quedó sana. Jesús llegó a la casa del jefe de la sinagoga y al ver a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba, dijo: «Retírense, la niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, entró él, tomó a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy se narran dos milagros realizados por Jesús, pero en condiciones, en características muy peculiares. Fíjense que el primer milagro se realiza con la hija del jefe de la sinagoga. ¿Qué sucede? Esta niña acababa de morir, o sea, no es que estaba enfermita, ya estaba muerta. Pero sin embargo, la fe de este hombre, del jefe de la sinagoga, lleva a Jesús a tomar la decisión de ir a la casa de él. Este hombre le dice: «Mi hija acaba de morir, ven, pon tu mano y vivirá». Qué interesante, pues, hermanos, porque se ve que hay una fe grande ahí. Porque cuando ya no había que hacer nada, cuando ya no había razones para esperar algo, este hombre todavía estaba poniendo su esperanza en que Jesús sí podía hacer algo. Y creo que la fe nos invita a eso, hermanos. Cuando ya todas las posibilidades humanas han caído por tierra, cuando ya las esperanzas humanas se han desvanecido, solo hay una a la que podemos recurrir: a Jesús. Y Jesús lo demostró. Y dice que cuando llega a la casa y en medio de todo el alboroto del funeral, de la música fúnebre, de los que gritaban y lloraban, Jesús hizo salir a todos de la casa, se burlaban de él, se reían de él, pero sin embargo, hermanos, cuando entra Jesús, toma a la niña, la levanta y la sana. Pero en el intermedio se realizó otro milagro. Había una mujer que sufría durante 12 años de hemorragias, y esto la catalogaba según la ley como una mujer impura. Es bueno que sepamos, que recordemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, consideraban a una mujer que tenía flujos de sangre, incluso en el momento de su menstruación, en el tiempo de su menstruación, como impura, y todo lo que tocase iba a ser considerado impuro. Por eso, esta mujer, teniendo este problema, esta enfermedad, ella sabía que no podía pedirle a Jesús que Él ponga sus manos sobre él. Pero lo sorprendente es la fe tan grande y poderosa de esta mujer, porque ella se ha acercado en medio de la multitud y ella
pensaba en su interior, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Y dice pues que tocó el borde del manto de Jesús. Y oh sorpresa, fue la primera vez que le roban un milagro a Jesús. Los otros evangelistas como Marcos y Lucas mencionan este milagro, pero lo mencionan en unas circunstancias bastante simpáticas, porque dicen que Jesús estaba rodeado de gente que lo apretujaba. Y sin embargo, Jesús percibió el toque de esta mujer, que solamente tocó el borde del manto. Dice que Jesús sintió una fuerza salir de él que la sanó. Y Jesús preguntaba: ¿quién me tocó? Los discípulos seguramente se reían y se miraban: maestro, todo el mundo te está tocando, te están aplastando. ¿Cómo que quién te tocó? Y es que Jesús se dio cuenta, hermanos, que había salido un poder de él. Primera vez que le roban un milagro a Jesús. Por eso, hermanos, esta es una buena noticia. Jesús se deja robar milagros. Todo depende con qué actitud tú te acercas al Señor. Fíjense, hermanos, de que esto es algo tan hermoso. ¿Por qué? Porque la actitud de esa mujer nos enseña mucho. Ella se acercó con humildad, con la conciencia de su pequeñez y de su pecado y hasta de su indignidad. Ella no fue con soberbia a reclamar algo, sino que por el contrario ella decía: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús. A mí me sorprende mucho, hermanos, cuando uno va a la sierra o en diferentes sitios, pues a veces la gente toca las imágenes. Yo recuerdo que en la sierra había una ancianita que cuando yo iba a darle la comunión, ella siempre me tocaba la mano con un ademán de devoción. Y yo me sentía un poquito confundido. Y un día que tuve la oportunidad de hablar con ella, y le digo: ¿por qué me tocas la mano cuando estás comulgando? Y ella me dijo una palabra que me dejó pensando, y me dice: porque tú, Padrecito, tocas a Jesús. Y seguramente que en la fe de ella, tan sencilla, ella decía: algo se le habrá pegado. Y es que ella venía a tocar para poder coger un pedacito de la gracia. Una fe muy sencilla, pero que refleja en el fondo la fe humilde y sencilla del pueblo, que se acerca a tocar con fe, con humildad, la gracia de Dios, a Jesús, que es capaz de hacer signos, prodigios y maravillas. Por eso, hermano, aprendamos tanto del jefe de la sinagoga a creer contra toda esperanza, a creer más allá de todos los pronósticos y a creer con la humildad de esta mujer que le arrebató un milagro a Jesús. Pidámosle al Señor que avive en nosotros la fe. Señor Jesús, danos la gracia de acercarnos a ti con un corazón humilde y creyente, no con soberbia y arrogancia, como quien merece algo, sino con la humildad de esta mujer del Evangelio, que fue capaz de arrebatarte una gracia, Señor, y tú le dijiste: tu fe te ha salvado, vete en paz. Gracias, Jesús, porque nos haces ver que tu corazón, Señor, siempre está abierto para aquellos que se acercan con fe y humildad. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga y los proteja, los guarde, les muestre su rostro, los llene de su gracia y paz, bendiga sus familias, bendiga su trabajo, los llene de fortaleza y sabiduría.
humildad y fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, y nos vemos el día de mañana.